شعبة الدراسات الإسلامية هي فائدة وإضافة للكلية تساهم في تنمية وتكوين الطلبة ديالنا وتنمية وتطوير العلاقات ما بين الكلية والمؤسسات الخارجية. باختصار باش ما ناخذوش وقت بزاف، كنرحبوا بالضيوف ديالنا، كنتمناو الطلبة ديالنا تكوين والاستفادة من هذه الأيام الدراسية. كنحث على الطلبة باش يحضروا لهذا النوع ديال الأنشطة، لأن هذه الأنشطة راه كدار لهم الطلبة، ما كدارش للأساتذة. راه الطلبة هما المعنيين في الدرجة الأولى، وهما اللي غادي يستافدوا، وهما اللي غادي يناقشوا يعني لي زانفيتي ديالنا، يعني الحاضرين اللي غادي يوجهوا المحاضرين ديالنا. دونك هذه فرصة باش غادي نورمالمون خصنا نلقاو عرض لون في عامر بلي زيتيدي ستاليك، لي زيتيديون ديال لي زيتيدي ستاليك، ما نلقاوش هذا العدد القليل، خصنا نلقاو كاملين من اس راه ما كاينش الفرق ما بين اس 1 اس 2 اس 3. راه ملي كيجي ان في هنايا راه هنايا موجه للجميع للاستفاده باش يستافدوا الجميع كاملين. دونك كي بحال اس 1 كي بحال اس 3 كي بحال اس 5. اس 5 سي فري كاين واحد النيفو عالي كيسمح له باش يناقش الضيف بواحد الطريقه بواحد المستوى مزيان. حتى اس 1 غادي يتعلم واس 3 غادي يتعلم عاوتاني. لهذا كنحث الطلبه. En 2004 ya tenía 200 artículos publicados. Yo ya digo, pero lo digo sintiendo algo de vergüenza. José Manuel Pedrosa no puede haber publicado solo 100 en 10 años. Seguro que más, pero digo en torno a 300. Pero no es exageración. Iba a decir, tiene una veintena de libros publicados. Me ha sorprendido esta mañana. Me dice que tengo 56 libros publicados. Entre libros de su autoría, aquí se los acerco. El libro nunca ha podido ganar completamente a la voz. De hecho, si pensamos bien, en realidad nuestra cultura sigue siendo oral. El libro tiene mucho prestigio cultural, pero la mayor parte de la información que nos transmitimos y de las producciones culturales que nos transmitimos es más mediante la voz que mediante el libro. Hoy está Internet, y cuando llegó Internet yo pensé al principio, hace 20 años, ¿no?, que vosotros erais niños posiblemente, ¿no? Pero yo pensé, cuando vi que existía Internet, dije, esto va a terminar con la voz, con el folclore, digamos, ¿no?, con la literatura oral, porque parecía un instrumento muy poderoso, más que el libro, ¿verdad? Y sin embargo ha pasado lo contrario. Resulta que Internet se ha contagiado de la voz. Internet está imitando a la voz. Sabéis que en Internet hay muchos cuentos, hay leyendas, hay chistes, hay rumores, etcétera, ¿verdad? Y digamos que Internet está también amplificando la voz, más que compitiendo con la voz. Rosa lo han hecho Asma y Hernán, recopilando cuentos, transcribiendo cuentos y estudiando esos cuentos. Realmente ha sido un trabajo maravilloso, una monografía de en torno a, no lo digo por las páginas son lo de menos, una monografía de 30 páginas puede ser buenísima también. Pasa que una monografía recopilando no puede ser de 30, ¿no? De unos 150 páginas, no, 140, ¿no? Vamos a ser precisos, 148. Creo que sí, no, 148, no importará. Pero hay otros también que este año están trabajando conmigo sobre cuentos populares españoles, sobre refranes, que están ahí. A ver dónde están, están por aquí. Ahí está. Dilo. ¿Quiénes son? Que levanten la mano. ¿La otra dónde está? Ella tiene refranes. Bien. ¿Y la que tiene cuentos dónde está? No voy a hablar yo. Muy bien.
También pues en años anteriores hubo trabajos también de recopilación de cuentos y canciones, material oral que hablaba de la figura del militar español, ¿no?, en la tradición oral de la zona, y fue un trabajo también maravilloso. Otros trabajos sobre refranes de alumnos, o sea que, pero en este caso vamos incluso mejorando, ¿no?, y avanzando en este tema, recopilando más material. Eso es fabuloso. Pero la propuesta de José Manuel Pedrosa realmente es magnífica, es una proyección hacia lo más, ¿no?, para poder incluso pues, recopilar en toda la zona si podemos, ¿no?, porque no solo se trata de años entrevistando, filmando a un señor. Otro día os pondré algunos cuentos de él aquí. Es un señor que es juguetero, hace juguetes de madera, es artesano de la madera. Él se llama Shinda. Shinda es su nombre, él es indio otomí. Pues a este hombre, a Shinda, le he grabado más de 1000 cuentos, ya, más de 1000 cuentos, desde hace 4 o 5 años que llevo trabajando con él. Es algo increíble, ¿no? Tiene una cultura oral en estado puro, totalmente, ¿no? Entonces, todavía quedan en el mundo personas así. En Marruecos seguro que quedan personas así. En Europa, nada, se acabó. En Europa, en los Balcanes, en lo que antes se llamaba Yugoslavia, que ahora es Serbia y Croacia y Albania, y etcétera, hasta los años 80 había unos cantores épicos, cantaban epopeyas, cantos de héroes largos. Estos cantores se llamaban guslari, porque tocaban con un instrumento, se llamaba guslari. Cuando se morían las personas, también se cantaba, se cantaba incluso mucho. De hecho, la Iglesia prohibió, en el siglo XVI, se prohibió cantar en los funerales porque se alquilaban, se contrataban a mujeres árabes y judías, se llamaban plañideras, se las contrataban para que cantaran. Sí, entonces, pero la Iglesia decidió, decían que había demasiado ruido, que distraían, entonces se prohibieron se llamaban endechas, se prohibieron en España, en el siglo XVI. Pero todavía hoy, por ejemplo, en Hispanoamérica, sobre todo cuando muere un niño, se hace una fiesta. Es una fiesta que no la entiendo muy bien, pero allí es muy común en los pueblos, hoy todavía. Se llaman velorios de angelitos, Puedes entender muy bien, pero es árabe dialectal, de allí, y en español. Entonces creo que puede ser interesante para vosotros ver esa tesis doctoral. También tengo otra amiga, ella es también española, ha hecho una tesis muy buena sobre cuentos palestinos. Ella estuvo viviendo 6 años en Palestina y allí grabó un corpus muy bueno de cuentos palestinos, los tradujo al español y ha sido un libro en España muy apreciado y nos da una información sobre el pueblo palestino, sobre la cultura palestina, muy interesante también. Entonces, os pongo estos ejemplos para que veáis que es importante que apreciemos este patrimonio y lo demos a conocer, porque es una literatura muy buena y muy hermosa y muy importante. Bueno, ¿cómo podemos hacer para
hacer este libro conjunto que os propongo hacer. Preguntar quien tenga alguna duda sobre cómo hacer este trabajo, ¿no? Pero no es difícil. Si tenéis en vuestra familia o en vuestros lugares personas, vecinos que cuenten, que sean conocidos por contar relatos, no os va a resultar difícil, ¿verdad? Y después, la otra parte, eso será un poco más aburrido, pero vosotros sois jóvenes y podréis hacer eso y mucho más. Palabras. Grabar una cultura. Bueno, luego hay otra palabra que es la etnología. La etnología. La etnología consiste en comparar varios documentos etnográficos. Comparar. Por ejemplo, aquí en Nádor podéis hacer una etnología comparada entre varios barrios, entre varios pueblos, entre varias regiones de Marruecos, etc. Esto es la etnología. Y la antropología es ya interpretar, reflexionar, preguntarse por los orígenes o por la evolución. Es decir, la etnografía es la base de todo, es grabar. La etnología es comparar y la antropología es ponerse más arriba y preguntarse qué significa eso, qué es eso, por qué eso es así. Rodean. Pero esto es así, este libro es así, o esta mesa, o todo es así por algo. Hay miles de años de evolución de la cultura, de la tecnología, para que esto sea así, o así, o así. En su lugar y vino la mosca por hacerle mal, la mosca la mora, y ella su moralito sola. Así empieza. Y luego repite y termina. Estaba el hombre en su lugar y vino Dios por hacerle mal. Dios al hombre, el hombre al palo, no, el hombre al fuego, el fuego al agua, el agua al palo, el palo al perro, el perro al gato, el gato al ratón, el ratón a la araña a la mosca a la mora, ella es un moralito sola. Así se canta esta versión en España. Aquí hay cuentos así, ¿verdad? ¿También? Sí. Pues estos se llaman... Sí. Y canciones. En España también hay canciones que a veces son cuentos, o sea, como os he dicho, la literatura oral vive siempre cambiando. Y estaría muerto antes del bautizo, la madre lo iba a encontrar ahí en el paraíso, que eso es bueno para la madre. Bueno, en el mundo, yo sé, el Papa de Roma ha quitado la creencia del limbo, que ha durado unos 1000 años, ha desaparecido, porque hace unos 10 años o 15 años el Papa decidió quitar el limbo, ya no hay limbo. Entonces me imagino que esos niños habrán ido al paraíso ya, porque el limbo se ha quitado y están pensando en quitar el purgatorio también. El purgatorio también es un espacio como entre el cielo y el infierno, y me parece que hay una polémica también sobre esos espacios. Pero bueno, es posible que aquí en Marruecos, en algunos pueblos, en los pueblos se cantaba siempre. Se cantaba porque no había otra cosa, o sea, no había televisión, ¿verdad? Entonces es posible que encontréis canciones de diversos tipos que vosotros que ya no conocemos. Y todo el mundo está en el funeral, en el velatorio, cantando, contando a veces chistes y bebiendo, bailan en el funeral del niño. Y eso a mí me sorprende mucho, porque a mí me parece muy pobre, mueren muchos niños, no sé, son estrategias ¿Por qué piensan que el niño, si muere, va a ir al paraíso y están contentos por el niño? Por eso. Sí, ellos piensan que el niño va a ir al paraíso. Aquí también lo dicen, que cuando muere un niño pequeño no hay que llorar.
están muy contentos. Beben mucho, se emborrachan. Bueno, es para el ciclo del año, ¿verdad? Después, además de las canciones, hay otros géneros que se cantan en verso, que son estas canciones más largas, que como las que cantan en Marrakech, en la plaza famosa. Son canciones que son como cuentos de héroes, ¿verdad? Que podemos llamarlos epopeyas, pero son, no sé si esta palabra que es europea, no sé si se ajusta de manera buena a vuestra tradición, ¿no? En España tenemos los romances, el romancero. Luego, si queréis, os voy a decir algún romance español que he grabado yo. Yo supongo, pero no lo sé, que en la tradición oral de Marruecos habrá canciones más largas que cuenten historias como los romances españoles. La palabra internacional es balada, la balada. Se habla de la balada europea. Hay baladas en Francia, en Alemania, en Inglaterra, en Rusia, y supongo que aquí habrá también, pero no lo sé. Vosotros lo sabréis mejor que yo, luego me lo decís. Pues están las canciones por un lado, después los romances o epopeyas, que son más largos, y en árabe, bueno, eso, así como exactamente así. Bueno, ¿por qué os he dicho que son muy importantes? Aunque normalmente no le damos mucha importancia porque creemos que son cosas de niños, ¿verdad? Pero son muy importantes en los estudios literarios por una razón, y es que la clave de la literatura, lo más importante del discurso literario, es la metáfora. Está documentada en el siglo XV, en el siglo XV. Se llama allí el Padre Nuestro Pequeñín, se llama, ¿no? Y dice, es que es muy interesante porque las oraciones tienen un ritmo muy marcado para ayudar a la memoria, a la memorización, ¿no? Entonces hay una oracióncita que dice: Padre Nuestro Pequeñín, llévanos por buen camino, caminito de oración, mis pecados muchos son. Fijaos cómo tiene ese ritmo. No los puedo confesar, ni en cuaresma ni en carnal. Jesucristo era mi Padre, la Virgen mi Madre, los ángeles mis hermanos, me agarraron de la mano, me llevaron a Belén, me pusieron una cruz en la frente para que el diablo no me tiente, ni de día ni de noche, ni a la hora de la muerte. Amén. Estas son como unas retahílas que las mujeres mayores, viejas, cuentan todavía por las noches. Y son muy interesantes, porque son un repertorio muy arcaico, ¿no? Donde